La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore presenta Diálogos, un ciclo de entrevistas donde referentes de nuestra cultura comparten experiencias y anécdotas. En este capítulo, Paco Lanuse junto a Carlos Molinero. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogos. Este encuentro virtual que la Academia Nacional del Folclore prepara en estos tiempos de enclaustramiento para salir a encontrar a todos los amantes de este tan fértil y multifacético campo que es el folclore. Y hoy tenemos la visita de, en realidad, un hacedor de estas cosas. Es decir, tendría que estar de este lado de la pantalla porque es, digamos, un activo participante de la academia, pero que justamente para hacerlo conocer le pedimos que nos hable de su vida y su trabajo. Bienvenido, Francisco Paco Lanuse. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Carlos? Bien, y estando en esta charla, mejor aún. Cuando uno habla de folclore, le resuena siempre a campo, a tradición, a costumbres. Tiene tantos aspectos y tan distintos en toda la región que a veces es difícil, digamos, identificar cómo uno llega a amar y practicar este folclore vida. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo te enamoraste de este amplio espectro que le llamamos folclore? Bueno, en realidad fue un descubrimiento. Un día descubrí que todo lo que había amado desde chico era el folclore, era folclore. No es que yo intelectualmente o a través de estudios o al momento de poner a investigar algo, fui por el folclore. El folclore vino a mí. A mí me gustaba todas las cosas que yo después descubrí que eran del folclore. De modo que hay algo anterior a la elaboración de conceptos y después sí supe todas las teorías, si el folclore es algo acotado y cosificado o con cierta regla de juego. Después, como el maestro Carlos Vega, remite a una supervivencia. Después, si es todo el folclore, si es... Yo creo que siempre un poco de pátina de tiempo hay en el folclore. Hay muchas cosas que se hereda de abuelos a nietos, de padres a hijos. No sé si el último automóvil que larga una marca es un hecho folclórico, pero a lo mejor hacer un loco como lo hacía tu madre, es folclore, ¿no? Y como todas las cosas inefables son indefinibles, pero por ahí todos sabemos que es folclore. Y en mí particularmente, nació, como muchas veces digo, creo que por el misterio de la vocación. Yo creo que la vocación es un misterio. Es tan misterioso el que corre un automóvil de Fórmula 1 como el que se mete en un laboratorio o se va al medio de las selvas a escuchar tocar viejos instrumentos musicales. En el caso personal mío, sin duda, una empatía con el paisaje, una empatía, un deslumbramiento con los paisajes, desde niño. Creo que eso fue lo que más me arrimó el folclore con una mirada retrospectiva, ¿no?
Contame un poquitito. Sobre todo, sí. Te preguntaba, ¿cuál es el paisaje? No te escucho. ¿Eh? Específicamente, ¿qué región, qué pueblo, qué imagen Sí, vos me estás es la que preguntando. está adentro? No, sin duda, si tengo que ir si como dice Perogrullo, hay que empezar por el principio, yo sin duda el noroeste argentino. Pues sobre todo en unos legendarios viajes a Salta, todos los veranos, en el famoso Cinta de Plata, siempre bien recordado, con 2 noches y día y medio de tren para llegar hasta Salta. Y yo tengo recuerdo, Carlos, la primera noche uno arrancaba y de golpe aparecía en la ciudad de Córdoba. Y de ahí, de cuando arrancaba el tren de Córdoba, y ahí era el milagro. Y siempre la familia, mi madre recuerda, que a mí no me sacaban de la ventanilla. Todos iban al coche comedor, que era el único lugar con aire acondicionado. ¿Y dónde está Paco? Y Paco está en la ventanilla del camarote. Yo, lo que sí por el calor, no estaba con la ñata contra el vidrio, como diría Discépolo, pero, y ahí empezaba un paisaje extraordinario, ¿no? De Jesús María para arriba, y sobre todo las salinas, Totoralejo, San José de las Salinas, esas salinas que comparten Córdoba, Santiago y Catamarca, y se llegaba a la ciudad de Recreo. Y ahí a lo mejor uno ya dormitaba en medio de la polvadera del camarote y del calor, y lo despertaban las vendedoras, los changuitos, quesillos, tortitas, catitas, y eso en el folclore, y yo no sabía que folclore eso, pero a mí me deslumbraba, y después, todos los veranos, el norte profundo, íbamos a un establecimiento agropecuario de la familia, con faroles, velas, filtro de agua, duchas con agua chocolate donde el barro huele a temporal. Así funcionaban los veranos en el Valle de Lerma, y los cantores con caja, y los domingos algún bandoneón, en algún boliche, zambiando. Sí, mi primer paisaje y lo más entrañable en materia de paisaje para mí y por experiencias personales, el noroeste argentino, sin duda. Ahora bien, la vida continúa, y después me crecí muchísimo, por razones de familia y de irme a vivir, me acerencé muchísimo a la propuesta paisajista de la llanura. La llanura ejerce en mí un hechizo. A mí la llanura y su gente, y sobre todo esa sensación de lejanía de la llanura, he vivido 9 años viviendo a campo y viviendo a pueblo, en general en Las Heras, en Cañuelas, y me he imbuido de ese paisaje. Es otra propuesta, el paisaje de llanura. Y el paisaje, esto no lo digo yo, ya lo han estudiado bastante, lo han dicho muchos, pero vamos a hacer una división un poco, vamos a distinguir naturaleza de paisaje, ¿no? Uno va a un parque nacional y ahí tiene naturaleza, sobre todo porque no se puede tocar ni pescar ni... Entonces uno va al Perito Moreno, ahí está la naturaleza. Pero la casa del guardabosque, del cuidador, el corral donde tiene las ovejas, el modo de ensillar su caballo, eso es paisaje. No sé si me explico, yo eso lo vivo como paisaje, y eso es lo que a mí me ha apasionado de por vida. Y el otro universo maravilloso es para mí las islas y los grandes ríos. Yo no tengo... y también creo que para la creación, cuando uno escribe o esas cosas, yo creo la vivencia profunda. Yo he recorrido la Patagonia y me fascina, pero no la he vivenciado con años de estar ahí. Entonces es muy difícil expresar algo si no se vivenció. Yo no sé, mucha gente que crea, sea en cualquier arte,
le gusta hablar mucho de esos procesos o qué le pasa en lo personal. Yo no tengo la menor idea, Carlos. A mí, por ejemplo, me gusta escribir y escribo. Ahora, si es el ello que disputa con el yo y me lo dicta Dios o me lo dicta no, yo no tengo la menor idea y no me interesa. Y bueno, y dentro de ese paisaje he tenido la fortuna de iniciarme en la poesía, por ejemplo, a través de la canción folclórica. Y estoy tan agradecido que el comienzo no haya sido la poesía surrealista o la poesía hermética o la poesía en cualquiera de sus escuelas, no porque la desvalorice, al contrario, pero haber empezado por la canción es algo que yo agradezco, sobre todo la canción folclórica de los cantautores. Y a mí me pasa con la canción folclórica un poco también como con la letra de tango. Importa quién las hizo, pero hagamos un corpus, un conglomerado. Entonces ahí están Jaime Dávalos, Arturo Dávalos, un gran poeta y músico olvidado, hermano. Ahí está, bueno, don Atahualpa desde ya, un ícono de mi familia, venerado por abuelo, madre y en tercera generación por mí. Tengo el honor que en mi familia no hizo falta que Yupanqui triunfara en París para que lo veneráramos, es un pequeño orgullo que tengo. Y bueno, y tengo el recuerdo, mirá Carlos, tengo el recuerdo, mi madre en el tren o en una Rambler de esas que vos habrás conocido, que con Rambler rural viajábamos los 6 hermanos, perro, gato, y cuando empezaba a aridecer el paisaje, cuando entrábamos después de Ojo de Agua, entramos a Santiago del Estero, mi madre siempre cantaba Pobre mi negra, La Huanchaqueña y El camino a los valles de Donata. Así que, pero yo no sabía que eso era folclore, ¿sí? Yo absorbía eso y después me enteré que era folclore. Y esas son, y algunas cosas de ciudad, a mí la ciudad también me gusta mucho, en algunas cosas, ha sido un poco los mundos que yo he tratado de materializar a veces escribiendo algo o conversando de eso. Son 3, pero yo digo siempre, el paisaje para vivir, el metafísico es la llanura. Lo entrañable del ser para mí es el noroeste. Y el esplendor son las islas y los grandes ríos. Ir a la costa, ir al Alto Paraná, al Alto Uruguay, estar un noviembre en las islas, el delta enterriano. Es un esplendor, yo lo veo así, no sé. Después sí, he ido a Cuyo muchísimo, he ido a la Patagonia, he ido a los países hermanos, tengo amigos en la República Oriental del Uruguay a granel, he andado por Bolivia, un mundo fascinante. Como dicen mis amigos, Paco es un muchacho de cabotaje, y a mí me gusta andar por acá. He viajado, ¿no? He viajado por Europa, desde luego, y me fascina. Pero bueno, es un poco, no sé si te he contestado, más o menos el universo folclórico mío, ¿no? Y por supuesto las comidas, ir al norte que lo esperen las tierras viejas de Salta con humitas y con tamales, y que el cuaresmillo, que la empanadilla de cayote, y ir a comprar un pellón en las talabarterías de Salta, visitar al talabartero del pueblo, conocer el domador, trepar cerros a caballo, hermosísimo. Eso ha sido para mí el folclore, que después me enteré que era una ciencia. Lo desconocía absolutamente y lo agradezco. Déjame que ordene un poco esta catarata de recuerdos tan fértil, con 3 ejes, digamos, además de la trilogía geográfica, islas, llanura y noroeste, hay como 3 momentos. Primera infancia, una madurez con la llanura y un esplendor con las islas.
Así que estas se cruzan en distintos momentos. Dame dos recuerdos de la infancia y en el norte. Uno en canciones y otro en cuentos o leyendas que te hayan impactado, ya que entraste a tu poesía por el lado de la canción, esos cuentos populares, esos relatos populares por un lado, y el relato del poeta popular, la canción de autor, que es otra forma de nombrarlo, es canción folclórica. Digamos, estos dos, en esta primera infancia, donde no te podías despegar de la ventanilla del tren, pero cuando llegabas, además de que tu abuela cantara la huanchaqueña, ¿cuáles son las canciones que te impactaron y por qué? Bueno, del cancionero anónimo, todas y cada una de las veces que escuché vagualear ahí en el norte campesino, ¿no? Don Julio Polo, doña Felisa Vale, con la caja, grandes cantores de baguala, llorar de todas las coplas, me acuerdo, que no sé qué tiene mis penas, que no me quieren dejar, ayer me separo de ellas, hoy me salen a encontrar, del águila real quisiera la pluma del espinazo, para contarle a mi madre la triste vida que paso. Eso escuchaba uno de chico, de niño, y era conmovedor. Era conmovedor cuando el alma estaba dispuesto a eso. Yo reivindico que éramos muchos, que a algún primo mío le gustara ir a ver cómo funcionaba el tractor, ¿correcto? No me considero un privilegiado, era simplemente una inclinación del alma que yo la cultivé a lo largo de la vida. Y es muy interesante lo que vos decís, porque yo me crié en las supersticiones, la mulánima, la viuda, el duende, era extraordinario, era permanente eso. Y después es muy interesante ese universo de mujeres en las cocinas, ese universo, yo digo, gobernantas de ollas y de yuyos, y de golpe, en general, mujeres muy lacónicas, hasta que había un ruido raro. ¿Qué es eso? El alma de... Bueno, y ahí eran unas locutoras hablando. Y yo escuché, mirá, he ido a buscar la Salamanca a caballo, a los cerros, muchas veces. Y el duende, teníamos un hijo de un capataz Cachito, que por algún celo, porque andaba todo el día con nosotros, y salía a caballo, vivía en casa, como vivía Eusebio Mamani, era todo, pero como había alguna rivalidad o celos, nos había advertido que Cachito era duende, y que a la siesta ni se nos ocurra hacer programas con él, que jugáramos de mañana o al atardecer, pero a la siesta, y uno, qué notable, ¿no? Uno lo miraba a Cachito y dice, ¿será duende o no será duende Cachito? Como te estoy mirando a vos o vos a mí. Carlos, yo soy duende, será la mulánima. Una cosa extraordinaria. Y todo eso... y esa manera, por ejemplo, si hay un grito en la noche, en los cerros, no dicen... no sé, suponte, un granido, no dicen anda un águila, anda el águila. Hay un puma, bueno, los pumas vivían diezmando ganado, se echaban, comían potrancas, y uno lloraba porque era el potrillo de uno, y resulta que un puma le había saltado al anca, lo había despedazado, pero el que andaba era el puma, ¿sí? No un puma. Había una manera, todo era así, era una maravilla, una maravilla. Después, si vamos ya a lo autoral, y Yupanqui, las canciones del norte de Yupanqui, El Camino a los Valles, La Carguita de Tola, La Zamba, La Viajerita, La Piedra del Camino, la Baguala de Maicha, Arenita del Camino, y después todas esas zambas viejas, de los primeros chalchaleros, a mí me gustaban mucho. Tristeza de Navidad,
Samba de un triste. Y siempre me gustó mucho la guitarra de Ernesto Cabeza, pero también los fronterizos, los Quillaguasi, unas letras extraordinarias. Y el carrerito sanjuanino me gustaba. Tenés el gusto fácil. Vamos a hacer un primer bloque, pero para cerrar este primer bloque te voy a pedir que elijas 2 temas de esa época. Elegiros ahora de todos los que mencionaste u otros que te vengan, del mismo autor o de otros, del mismo cantor o de otros, que quieras volver a recordar, así te los pasamos en la edición final de este primer bloque. Bueno, vamos a 2 temas del noroeste. 2 temas, Viento, Viento de Atahualpa Yupanqui. Y para no dejar a alguien tan importante del tintero, el solo de guitarra de Eduardo Falú de los villancicos. Los villancicos de Eduardo Falú. Se llama Tema de Villancicos, de Eduardo Falú. Digamos, que toca el Guachitorito y el que le daremos al niño bonito. Claro. Disfrútalos mientras que volvemos, pese a todas las interferencias que debe ser el duende, volvemos en el segundo bloque. Tráeme aguacero, viento, viento, tráeme canción. Triste está la tierra que cultivo yo, como quema el fuego de mi corazón. El indio marcha pensando así entre las quebradas, el guasamayo suspira ay, desde sus entrañas, el guasamayo suspira ay, desde sus entrañas. Mis 4 vacunos, mis 7 corderos, ay, ¿dónde iremos a parar? Mi llamita buena, mi vertiente clara, ay, ¿dónde iremos a parar? La sed traicionera nos quiere matar, la sed traicionera nos quiere matar. Viento, viento, rejunta las nubes. Viento, viento, que los cielos lloren. Escucha los ruegos del pobre pastor, viento de los valles, dame tu frescor. Mi chacrita y mi cebada ay, se mueren sin agua, el pajonal de las cumbres ay, se muere sin agua, el pajonal de las cumbres ay, se muere sin agua. Viento, viento, tráeme aguacero. Viento, viento, tráeme canción. Triste está la tierra que cultivo yo, como quema el fuego de la música popular folclórica que cultivamos en América es la fusión, por supuesto, de la música que llevaron los conquistadores, los españoles, con las esencias vernáculas. Allí toman el color
toman los ritmos, sobre todo la parte rítmica, y se van amoldando, acomodando de acuerdo a cada región, a la idiosincrasia de cada pueblo por donde estuvieron los conquistadores. Desde allá nos queda todavía el romance, el romancero y la copla, que es hispánico, que todavía se cultiva mucho en la América Latina, la copla y los villancicos. Yo voy a interpretarles ahora, para cerrar esta primera parte, unos villancicos populares que son de origen bien americanos, pero que tienen también su savia española. Y como homenaje a ese origen, yo le puse como introducción a esta pequeña suite de villancicos un pequeño tema de villancico catalán que se llama Le Nord de la Mare. Y el villancico de América se llama Guachitorito.
Bueno, vamos a la segunda parte de esta entrevista con Francisco Paco Lanusse en Diálogos de la Academia Nacional del Folclore por ANFTV. Paco, vimos el cómo llegó, sobre todo el noroeste argentino, a tu vida. Ahora vamos a ver qué hiciste con eso. Es decir, cómo esa poesía, esas vos me estás preguntando, costumbres se te metieron adentro. ¿Y qué obra? ¿Qué produjiste? Sí. Bueno, sí, yo de entrada, es interesante porque para no hablar, de entrada, un buen día se me dio por escribir coplas, versos. Obviamente con toda esta escuela octosilábica del folclore y de la canción, obviamente no podía sino escribir en forma romanceada y en cuartetas, en coplas. Escribí mucho, pero hubo un día que definí una vocación, y fue también en Salta. Hasta ahí era un gusto que tenía, y en Salta había una linda movida cultural, que ya venía del grupo La Carpa, más antes que yo naciera, ¿no? Pero los conocí, y ahí yo tenía un libro de poesía que nunca edité, que finalmente desistí, y ahí lo conocí a Castilla, al padre del Teuco, mi amigo, lo conocí a Raúl Sanzuategui y a Jacobo Regen, no lo conocía a Miguel Ángel Pérez, pero el que más generoso fue conmigo, ninguno fue mezquino, pero el más generoso de todos fue Antonio Nela Castro. Antonio Nela Castro fue el que más me ayudó a mí. Antonio conmigo ha sido de una generosidad infinita, y yo le estoy agradecido de por vida, porque él yo le llevé ese libro que nunca publiqué, y me convidó a ir a su casa una tarde a enseñarme a escribir. Así me dijo. Y tuvimos una tarde entera corrigiendo un solo poema. Y descubrí que lo que era un gusto se transformó en vocación esa tarde. Esa tarde en Salta, estoy hablando de febrero del 76, por ahí. Esa tarde en Salta descubrí mi vocación de escritor. Y Nela Castro fue mi maestro de herramientas, de oficio. Por ahí otros poetas me influenciaron más en cómo escribían o no. Bueno, Nela Castro es un poeta importante, ¿no? Con la samba del Chaguanco, la canción para dormir a un niño pobre, El azote del sol. Bueno, ha tenido, y tiene un libro, Carlos Baguala solamente, de poesía, que junto con Los pájaros ciegos del Portogalo, para mí es por lejos los dos libros de poesía social argentina más importantes. Y bueno, con eso empecé a escribir y a publicar libros. Tengo varios. Acá, este es el primero, Pulares, está ambientado ahí en Salta. Después tengo, bueno, no lo voy a mostrar, pero tengo como 8 libros de poesía, 9, Bajo el cielo noroeste. Por favor, mostrarlo. Sí, es que también ahí, fruto de todo eso, también, así como tengo 3 paisajes fuertes en mí, también opté. Yo escribo poesía, novela y canciones. Tengo un CD que está por ahí, después te mando la foto. Tengo 2 CD que he hecho con amigos, uno entero con letras mías, otro mezclado. Tengo algunas canciones con el Pacito Solá, otras con Carlos Moscardini, que la ha grabado la Yuri, ha grabado el Pacito Solá. Bueno, la canción, una gran pasión mía, una gran pasión. Otro autor inolvidable, Chango Rodríguez, me estaba olvidando, extraordinario.
pero todo, Jaime Dávalos, Castilla, todo, Ramón Ayala, esos poemas del río Uruguay. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta, soy escritor, Carlos, qué sé yo. Pero curioso, esto que te estoy contando, cuando descubrí mi vocación, una tarde en casa de Antonio Nera Castro, yo ya me había recibido de abogado, con lo cual me encontré con la paradoja de que me había recibido de lo que no me apasionaba, ¿sí? Bueno, después, como dicen mis amigos, desarrollé una doble aptitud para el verso. Soy abogado y poeta. Lindo, lindo el folclore, lindísimo. En la casa de la familia, en el campo había un oratorio, hay todavía un oratorio. Y ahí venían a cantar los chicos campesinos, venían en Navidad a cantar. Y era extraordinario, ¿no? En un lugar tan mediterráneo como Salta, llegaban con una gran vela por el callejón, entraban a cantar y lo primero que cantaban, mirá la herencia española. Al salir de Barcelona, marinero cayó al agua. Lucifer, que nunca duerme, preguntó de la otra banda. Bueno, ahí de la otra banda, ahí ya está el americanismo. Porque la versión española no dice, dice la Obviamente. orilla. No hay otra Y, banda, y no hay hablaban otra de banda más. Barcelona. De Barcelona. De Barcelona ya te llegas hasta Italia, más o menos, la otra banda en el mar. Déjame que redondee Bueno, todas esas maravillas. déjame que redondee este segundo bloque, así por este medio interrumpible, rearmamos un tercero de cierre en una reunión nueva, pidiéndote, mientras que publicamos las fotos de tus libros, que además de la Zamba del Chaguanco, que si la encuentro por Los Trovadores es la versión que más me gustó, pero hay muchas otras muy dignas, que me elijas una segunda canción para completar esta etapa, que ya no fue en la infancia que te formó, sino que te acompañó en la poesía que vos hacías, además de, por ejemplo, el homenaje de Nela Castro al Indio Chaguanco. Elegime otra más y cerramos este bloque con eso. Bueno, bueno. La, y la Zamba de Abril, por Chango Rodríguez. Perfecto. Mientras que la Creo que escuchamos, tengo buen gusto. exactamente. Mientras que la escuchamos, vemos las fotos de tu producción y vamos al tercer y último bloque. ¿Te parece?
crayón y rastra, un chapeau de espuela, vestía la luna del viejo jardín, violín y bombo, con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Violín y bombo, con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Oración de grillos, palomas de samba, la dama de noche salía al balcón y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebraba mi voz. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Caserón antiguo, 100 años te vieron, clavelina blanca de luna y de sol. Si gimen los cercos, coloridos rosales, en su canto niño volverá mi voz. Si gimen los cercos, coloridos rosales, en su canto niño volverá mi voz. Que me da la savia, la magia de un ciego, que me habla de un cielo que no puedo ver. Por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pago que me vio nacer. Por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pago que me vio nacer. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Volvemos entonces en este tercer bloque del diálogo que mantenemos con Francisco Paco Lanusse aquí en el programa de la Academia Nacional del Folclore por ANF-TV, el canal con ya más de 60 o 70 producciones de diálogos y otro tanto de compartiendo experiencias que los invitamos a recorrer. Bien, en este tercer y último bloque de la conversación realmente muy amable que hemos tenido, vimos al principio de alguna forma cómo se fue formando el gusto por el paisaje que se le metió por dentro a Paco. En la segunda vimos qué hizo él con esto y cómo lo transformó en esos 8 libros de poesía, además de su trabajo oficial como abogado. Pues bien, en este tercer tema, yo quisiera pedirte tu opinión. Quisiera que nos evaluaras. ¿Cómo ves ahora, ya que tenés muchos contactos con ellos, que está ese folclore vivo que vos conociste allá en los años 60 en Salta, si hoy se mantiene o es algo que pasó? Si es algo que hay que rescatar porque está a punto de irse o aún transformado existe. Esta es la primera de las preguntas que quiero hacerte para este tercer bloque. Bueno, yo creo que de mi infancia a la fecha, que tengo 67, ha cambiado mucho, pero creo que lo que más ha cambiado y ha influenciado en el mundo es el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación
han hackeado mucho el elemento de oralidad que siempre se le dio al folclore. Y entonces, no es que se cambie o no se cambie, que se pierda, se ha transformado todo. Yo recuerdo perfectamente, Carlos, te estoy hablando a mis 25, 28 años, la primera vez que un domingo, que jugábamos al fútbol ahí, toda la gente de la zona, o sea, había unos campeonatos de fútbol los domingos, me acuerdo como si fuera hoy, cuando cayó alguien con un aparato de música, el primero. ¿Y cómo opera eso? Bueno, yo lo que creo es que antes estaba todo más a mano. Y fíjate que se nota, Saravia, Los Ábalos, tenía unos en Santiago del Estero, otros en Salta, tenían el campo y las tradiciones en la propia ciudad. Veía entrar los burros, la gente que venía del valle. Eso se acaba. Ahora las ciudades del interior y los pueblos del interior están muy cortados lo urbano y lo rural. Entonces, me parece que por lo menos los que amamos el paisaje, para preservarlo, y tenemos que ir más a buscarlo. No nos está tan dado. Yo le diría al músico, al pintor, al escritor, y a estar en silencio a una isla, 2 o 3 días, a cualquiera de esos refugios que hay en Paraná Miní, y quédate ahí, y ponete, no hablar por teléfono todo el día, escuchá qué pájaros cantan al alba, la lancha colectiva, la lancha del lugareño, el barco que pasa. Hay que ir a buscarlo. Me parece que antes lo folclórico, lo tradicional, estaba mucho más a mano. Me parece que ahora son joyas que hay que ir a buscar. Eso te diría, ¿no? Yo no soy alguien que llora porque se pierde esto o aquello, pero creo que el vértigo que se vive y todo el tema tecnológico, todo este despliegue virtual que la pandemia curiosamente se ha humanizado bastante. No hubiéramos hecho esto que estamos haciendo hoy por Zoom si no hubiera habido pandemia. Había una conferencia de algún lado, la gente amiga se manifiesta de otra manera. A mí me ha pasado que ahora con gente de Salta estamos mandando, cada 15 días me piden que mande unos poemas recitados para llevar a los sanatorios, a los hospitales, a los lugares médicos de internados. Eso no había pasado. Como siempre, todo esto es una herramienta, no es ni buena ni mala. Lo que hagamos con ella, y yo le diría a la gente joven que le atrae la música folclórica, que trabaja sobre el material que viene del folclore, sea proyección, sea más viejo, todos esos debates no entro demasiado, y que no tengan urgencia y que busquen el paisaje, que lo indaguen, que vayan a él, que hablen con los lugareños. Yo creo que eso se ha perdido mucho. Y vos lo ves que hay un folclore muy de festival, muy peñero, pero no hay gente que escriba folclore y que diga, che, me fui a Seclantás 15 días, conseguí una habitación ahí y estuve viendo qué pasaba en la plaza. Y salí a ver el atardecer al río. No, yo no lo veo mucho. Yo eso me preocupa, Carlos. ¿Me decís qué me preocupa? No me preocupa que haya cambiado la regla de juego. Me preocupa cierta urgencia y cierta falta de vivencia. Yo creo mucho en la vivencia de los paisajes seguro. No sé si te he contestado. Déjame que lo diga de esta forma. Me resultó muy interesante esto de que la pandemia nos ha humanizado de alguna forma. Nos ha vuelto a pensar y a hacer pensar con cosas más simples. Es tal vez un llamado de atención también cultural de la naturaleza y de la sociedad diciendo, ¿estaba bien el ritmo y el estilo de vida al cual estábamos acostumbrados o tenemos que repensarlo? Y vos das una guía de repensarlo. Por favor, vaya y váyase de paisaje. Uno de los grandes maestros míos, que lo admiro, que es Leopoldo Marechal, cuando hablaba de la tecnología, tenía una frase extraordinaria. Decía que era válida si perdíamos tiempo de buey
y ganábamos tiempo de ángel. Y eso no pasa, ¿no? La gente cada vez estaba hasta esto, más acelerada, más conectada, más permanentemente urgida. Y bueno, yo creo que hay que tener cierta vida interior para permanecer en silencio, por ejemplo, ¿no? O esa frase de Pascal, la mayoría de los inconvenientes de las personas es que no pueden permanecer inmóviles en su habitación. Y bueno, algo de eso hay. Yo creo que no sé si soy muy optimista con que de esto se aprenda demasiado. Ojalá esté equivocado. Creo que hay un vértigo, que creo que también, así como dije que un instrumento no es ni bueno ni malo, también creo que hay muchos instrumentos que están preparados adictivamente. Entonces, no es solamente del uso que le dé uno, sino que están buscando coaptar al ser humano y bueno, y lo agarran distraído y desprevenido o débil o sin profundidad más de una vez, ¿no? No sé, es lo que yo más o menos me parece. En el caso personal, los grandes, como todos, tuve aciertos y tuve errores en mi vida, como cualquier ser humano, como cualquier nacido de madre, como decían antes. Yo estoy en condiciones de afirmar que los grandes errores de mi vida los hice apurado. Sí, sin duda. Si uno soba las decisiones y espera un poco y la rumia, yo aprendí del animal vacuno el concepto de rumiar. Hay que aprender a rumiar. A ver cómo es esto, bueno, vamos a masticarlo, a saborearlo. ¿Qué apuro hay para resolverlo hoy, no? Yo soy muy partidario de todo eso. Bueno, eso calculo que es también una enseñanza campesina que yo he mamado de chico, ¿no? Muchas veces se hacen analogías, por ejemplo, con la filosofía china, algo que a mí me gusta para no comentarlo solamente restringido al folclore. Soy autor de 3 libros sobre uno de los libros más viejos analizando, copiando, tratando de aprender en realidad de uno de los libros más viejos de la humanidad, el libro de las mutaciones, o I Ching, como se lo conoce popularmente. Claro. Y concepto del tiempo y del tiempo interior, digamos, contra la vertiginosidad exterior, siendo que ese libro fue escrito día más, día menos, hace 5.000 años, día más, día menos, sí. Digamos, parecería que fue escrito ayer y hoy, digamos, ¿no? Y el otro día estaba leyendo un libro de Confucio y el Martín Fierro, digamos, ¿no? Haciendo las analogías entre el poema mayor de eso, no lo leí, pero... Confucé, o Confutsu, como se llama a Confucio técnicamente. Sí, así, nuestros orientales, si algo han distinguido de los occidentales es que en algún momento el occidental quiso ufanarse de dominar la naturaleza, esa naturaleza salvaje dominada. Y ellos desde hace tiempo dicen ahí que convivir con la naturaleza, adecuarse a los tiempos, uno, aunque el viento venga de frente, puede ir para un lado y para el otro, siempre que se adecua. Si no, se va a estrellar. Esas días están en los pueblos. Hay bastante de eso en el pensamiento de Kush, ¿no? El gran teórico nuestro, ¿no? Del altiplano y el estar en contraposición al ser, ¿no? El estar. Y tiene esa base que vos estás diciendo, ¿no? Y después esa cosa, yo creo que nosotros, Occidente y su cola, que venimos a ser nosotros, tomamos el precepto bíblico de someter la tierra y dominarla. En cambio, otras culturas
inclusive en el altiplano. Acá otra cultura se integra a la tierra y la respetan más, ¿no? Y habitan como el taoísmo, habitan lo indeterminado. No importa bien. ¿Eh? Somos parte. Ahí se perdió. Se desconectó Carlos, sí. Yo escucho perfecto. Bien, bien, bien. Sí, justo que estaba en un momento ahí muy rico de la charla, justo. Ahí está por salir. Ahí bien. Y bueno. Ahí volví. ¿Me toman? Ahí volví recién ahora. Sí, se lo escucha, Carlos. Perfecto. Vamos a tratar de redondear porque esto si no se va a complicar bastante. Francisco, en síntesis, además de ese folclore vivo y tu mensaje a la juventud creadora, ¿cómo ves esas tres inspiraciones u obras que te dieron, las coplas, las canciones y las novelas? ¿Cómo las ves hoy? Es decir, dicho de otra forma, los autores de hoy que vos conocés, ¿qué te parece que están haciendo con respecto a los que conociste 50? Sí, bueno, qué sé yo, uno ve cosas por ahí a veces, no sé, se perdió, vuelvo a hacerlo. Ahora sí. Sí. ¿Vos me escuchaste la consulta? No. Sí, sí. Contestala. Sí. Bueno, yo veo que hay mucho interés, hay gente muy talentosa. Bueno, la juventud, hay algo medio fragmentado, ¿no? Que yo no veía en mi época, pero es una apreciación, no quiero hacer un juicio de valor sobre eso, pero en materia de canción, la última gran canción para mí que ha salido es la oración del remanso. Es una oración, es una canción de alguien que ha vivenciado el lugar, pero después a veces, a mí me cuesta, esto es una cuestión generacional. Me cuesta mucho la confluencia de 20.000 fuentes, ¿no? Pero es un defecto mío, ¿eh? Me gusta oír más tradicional, pero creo que sí, que hay mucha inquietud, pero creo que también es signo de época, creo que hay mucha urgencia. Creo que hay que hacer pausas y dejar que uno mismo vaya creciendo, cada uno, y no apresurarse, ¿no? Veo mucha urgencia a veces, y a veces muchas ganas de figurar, ¿no? Que no sé si es el camino del creador. Me parece que habría que humillar un poco y aprender y estudiar. A mí me asombra cuando un joven músico dice que no le interesa aprender música. No lo entiendo. Es como si un pintor no quisiera aprender los cromos o las escalas. Pero creo que hay mucho trabajo. Lo que pasa es que ahora sabemos lo que pasa en todo el mundo. Entonces es tal la información que nos llega que es más complicado. Uno antes iba a Salta y había 15 personas de la cultura y era un círculo que ahora uno ve todos los días. Aparece un salteñito que vive en Neuquén, otro que... pero igual creo que el folclore va a seguir siendo una fuente de cultura argentina enorme, ¿no? Y uno lo ve también en la literatura, una punta de literatura regional que hay muy bien trabajada, ¿no? Una búsqueda de archivos folclóricos, de cancioneros, de viejas músicas, de toda la saga india o de pueblos originarios que antes
menospreciada, ahora se la ha valorado, se la estudia. Así que bueno, es una realidad cambiante, es una realidad cambiante. Y de golpe salen grandes artistas jóvenes, como en este caso componen como la oración del remanso, o de golpe aparece gente muy valiosa, ¿no? Como Schneider, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, por nombrar alguno. Y toda la saga del litoral, Aldi Balestra, Antonito, Tarragorro. Bueno, siempre las generaciones han ido mutando lo que hacían los padres, ¿no? Y en el folclore mismo. Ya los ábalos y los chachaleros ya no sé si eran chazarreta. Y así para atrás sucesivamente. Pero está bien, pero está bien. Bien, la última y breve mensaje, consulta, opinión, y nos vamos a despedir con una canción. Creo que ya la has elegido implícitamente, que yo tomaría Oración de Remanso. Te dejo elegir en qué versión querés escucharla para despedirnos. Pero danos, espera, antes de eso, danos una visión de qué te parece que puede llegar a ser el rol de la academia que vos y yo conformamos con tantos otros, en la que participamos vos y yo, justamente para esta realidad de hoy, de esta generación que nos va a seguir en el folclore. Me salió muy intermitente la pregunta, discúlpame. Ok, vuelvo. La pregunta es, digamos, ¿cómo ves el rol de la academia para esta generación que nos va a seguir? Bueno, la academia creo que es importantísima. La academia ha tomado una gran actividad y está empezando a institucionalizarse fuertemente, con muchas cosas. Se ha incorporado ahora con el proyecto de Folclopedia que hemos presentado el sistema de mecenazgo, para que haya una enciclopedia virtual del folclore. Como el Internet, siempre decimos con los amigos que es para un catador, porque el que no conoce el tema que va a Internet puede comprar verdura podrida permanentemente. Entonces, que la academia tenga una folclopedia y que los temas estén certificados por gente que sabe. Entonces, el que lee eso dice, no, esto tiene título habilitante. Esto los especialistas de danza, los especialistas de cocina, de artesanía, de academia, lo han recomendado como algo serio. Entonces, todo eso me parece fundamental, ¿no? Fundamental. Creo que tiene un rol enorme. Ahora, con los convenios que están haciendo, con los proyectos permanentes, con los congresos, como el de Neuquén que va a haber ahora, con la ANFTV, el ciclo, con el pregón, habría que promocionarlo más y más. A mí me pasa que hay gente que le comento que hay una página de la academia y no saben. Y gente que escucha folclore hace 40 años. Pero ¿cómo una revista del pregón? Sí, ahí vas a encontrar maravillas. Bueno, pero eso ya es propaganda, ¿no? Que hay que hacer y movilización. Y escuchar, incorporar permanentemente todo lo nuevo, ¿no? Ya ves que yo soy guardia vieja, pero te digo que la oración del remanso, hecha por un rockero, entre comillas, me parece lo mejor que ha salido últimamente. Está ahí también el amigo Carlos Moscardini, un guitarrista extraordinario, que hace cosas también interactuadas con otros ritmos. Está lleno de gente. En Argentina y en los países de al lado. Así será. Te agradezco mucho una visión de estos últimos 50 años de cómo el paisaje se metió dentro y cómo debemos volver al paisaje. Gracias, Paco. Un orgullo estar contigo. No, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y bueno, espero que haya sido medianamente interesante. Y después, bueno, otro día podemos, no de mí, pero podemos hablar de Yupanqui, podemos hablar de muchos, de Citarrosa, de que le guste.
seguiremos. Un abrazo, gracias amigos por compartir Diálogos, Academia Nacional del Folclore en ANF-TV. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org.